Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Habíamos dejado para otra plática lo que había quedado inconcluso, pues gracias, no sé yo creo que fue el SAT y no que haya temblado, porque hoy vine yo muy contento y ya eran las 11 de la mañana cuando nos avisan que había otro temblor después de uno muy ligero. Entonces decimos, no sé yo cuál sea ese juego tan perverso entre que yo venga a dar la plática y siga yo de necio y que siga temblando, que eso es muy delicado. Pues qué bueno, buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes, cumpliendo mi palabra además, porque yo les pedí, no quisiera yo que quede inconcluso este tipo de tópicos de carácter penal fiscal que tanta necesidad hay en el foro. Se los comento porque he tenido la buena fortuna de asesorar defraudaciones fiscales que están ahorita en curso. Y me he encontrado con esos grandes, vamos a decirlo así, si es todavía posible decir grandes vacíos que hay en la materia penal fiscal. Entonces se hace muy necesario, es necesario que nos adentremos y que empecemos a tener una conciencia de la cual coincidan o lleguen conmigo a lo mismo que es, necesitamos echarle un vistazo a algo que se les dificulta tanto a los jueces como se les dificulta tanto a las autoridades. Y ya no a los que defendemos, porque ya tienen ustedes el caso de Duarte, donde el abogado salió corriendo, precisamente lo deja en manos de otro abogado, en el cual llegamos nosotros a la conclusión de que son más penalistas, que quede bien claro, son más penalistas que fiscalistas. Y yo sostengo, y lo he dicho por escrito, para ser defensor del derecho penal fiscal es necesario conocer derecho fiscal porque es un delito fiscal y después conocer todo lo que es el entramaje, lo que es la trama con la cual vamos a desenvolver un delito de carácter penal fiscal. El derecho penal tributario, señores, está vivo y lo tenemos que ir desenvolviendo, buscando la forma de cómo llegar a ese buen fin que es una materia que se está, si no independizando, que está tomando mucha carta de naturalización. Entonces, quedó desde luego pendiente ese aspecto. Ahora bien, no quiero pasar por alto el hecho de que el día de hoy, así como suena hasta cierto punto coloquial, el hecho de que es el día de la felicidad. Los derechos humanos y los derechos fundamentales tienden hacia ese objetivo, hacia la búsqueda de la felicidad del ser humano. Y si los derechos fundamentales giran en torno al bienestar y desempeño adecuado del ser humano, dice la definición última de los grandes protectores, de los grandes investigadores de los derechos humanos, que eso es la búsqueda de esa felicidad. No es superficial, ni tampoco es tan efímero como lo es la felicidad vista desde un punto de vista más ontológico y hasta cierto punto filosófico. Es verídico y esto no es nuevo. La ONU, en 2 cartas, desde luego apoyada fundamentalmente en las históricas cartas de independencia y cartas de liberación en Norteamérica en 1976 en un acuerdo de Virginia, donde se establece que uno de los puntos fundamentales en el ser humano, jurídicamente hablando, debe de ser feliz.
Entonces, no es una cuestión superficial cuando dice la gente, el noticiero, cuando dicen, hoy es el Día de la Felicidad. La ONU decretó que hoy fuera el Día de la Felicidad, basado en cartas que establece precisamente que se estructuren en los países derechos fundamentales que tengan por objetivo, que tengan ese objetivo, la felicidad del ser humano. Y si nos vamos a las definiciones que nos da Ferrer MacGregor, que es un gran juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, egresado de la UNAM, estos grandes han establecido como fin final, ahora sí que tomando en cuenta el principio aristotélico, el fin final es que los seres humanos, con el respeto a sus derechos, se le otorgue la seguridad jurídica y derivado de esa seguridad jurídica, llegar al tope que es la felicidad y es el cumplimiento de los derechos fundamentales a los que tendría que llegar ese ser humano. Muy bien, ante este comentario podremos nosotros ver qué está pasando en el mundo del derecho fiscal. Y podremos ver cómo a raíz de una serie de protocolos o de análisis que hizo la autoridad precisamente para efecto de llegar a hacer una modificación en 2013 que entra en vigor en 2014, pero ya traía arrastrando una serie de anomalías creadas por el propio contribuyente, que es precisamente el de comprar y vender facturas. Y esto que yo les comento es prácticamente algo que quisiera explicarles para llegar al meollo del problema, que es qué está pasando con el delito específico. Le voy a pedir, no sé, aquí al señor técnico, me escucho con mucho eco, no sé cómo, me siento con mucho eco, como para que me vaya él acomodando bien. Me parece que sí, ahora sí, excelente. Muchas gracias, sí, queda bien. Ahora sí, ¿qué está pasando en el mundo de la compra y venta de facturas? Se los voy a comentar, lo tenemos que ver, porque indudablemente es un mal que desde que existió, válgame esta metáfora, si se puede, desde que nació la factura, nació la compraventa de facturas falsas. Y había la posibilidad de que el propio contribuyente elaborara sus propias facturas falsas. Llegó el grado tal de que se hizo, como lo decimos, el deporte nacional. Y no nada más México, Israel, Argentina, Chile, España. Muchos países giraron en torno a aquella factura de papel que conocíamos y que se expedía y que nos imponían una gran cantidad de requisitos que nosotros al final del día pues no logramos ser policías de quien nos expedía la factura, pero llegaron a exageraciones que dio lugar a que el avance tecnológico fuera creando. Señores, desde hace tantos años existe la compraventa de facturas. Entonces, ante un protocolo que tiene la autoridad para efecto de establecer qué está pasando en estas auditorías, cuando yo estoy buscando al proveedor y le pregunto yo al contribuyente, ¿dónde está tu proveedor? Oye, autoridad, tú vienes a fiscalizarme 3 años después de que hice una operación con ese proveedor y por lo tanto, si no lo encuentras, no es problema mío. Ante esas circunstancias, fueron avanzando los derechos del contribuyente y esto dio lugar a que el fisco se doliera y dijera efectivamente debemos de detener esta avalancha por virtud de que efectivamente está siendo
erosionada la base gravable. Y en esa consecuencia, aparte de que me pegas en la base gravable de impuestos sobre la renta, me pegas con el IVA. Y es de allí que van a surgir una serie de tesis actuales que son muy riesgosas para el contribuyente. Bien, entonces durante los años 2009, 2010, 2011, nos encontramos con un camino típico de los contribuyentes. ¿Cuál es? El que están comprando y vendiendo facturas de actos simulados o actos inexistentes. Y esta circunstancia genera la posibilidad a rehacer un artículo del Código Fiscal, porque ya hablo yo de rehacer, porque ya en el impuesto sobre la renta existió uno bien hecho hasta cierto punto, mucho mejor hecho que el 69B, y lo vamos a ver más adelante, que es el impuesto sobre la renta, que habla de actos simulados y de actos inexistentes. Muy bien, ese artículo 69B, con el que nos amanecimos en el año de 2014, 1 de enero de 2014, es un artículo complejo. Es un artículo que tiene cada párrafo que estudiarse con mucho cuidado. ¿Por qué tendríamos que estudiar primero este artículo 69B para llegar al engranaje o al enlace con el derecho penal? El derecho penal fiscal crea una figura jurídica y trae cerrando la pinza con un nuevo delito. Y ese nuevo delito, el día de hoy, el día 20 de marzo de 2018, vamos a saber si ese nuevo delito está siendo efectivo para efecto de poder en un momento dado disuadir a los contribuyentes a que estén realizando operaciones simuladas o inexistentes. Este artículo, que por cierto rompe toda la técnica milámina, porque se supone que las buenas láminas que se deben de exponer debe de tener hasta 9 líneas, pero no importa, porque tenemos nosotros el artículo que irlo desglosando para efecto de poder llegar a nuestra consecuencia. Entonces, tenemos nosotros que este artículo nace en 2014 con un nuevo léxico. Ese nuevo léxico que nosotros tenemos que desentrañar, porque efectivamente nos lleva a un punto donde es vulnerable el contribuyente. Y esto dice así: artículo 69B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En 2014, los que conocimos este precepto dijimos: estamos ante una nueva facultad de la autoridad. Ahora ya en diversas tesis se ha reconocido que efectivamente es una nueva facultad de comprobación, nueva facultad de fiscalización. Y que digo, ¿está fuera del artículo 42? Sí. No da lugar a que se aprovechen los derechos del contribuyente cuando es revisado. No, categóricamente no. Lo sacó la autoridad de pura falta de técnica y lo hace autónomo. Y entonces hace un articulote donde establece el derecho de audiencia, en donde establece un procedimiento sui generis de revisión. Y nos encontramos con que la autoridad tiene un nuevo verbo que ejerce: detectar. Nosotros consideramos que a partir de allí
se rompen los más caros principios del contribuyente, sobre todo cuando es revisado. Vamos a ver un poco más.